Amén, bienvenidos todos. Año 2021, el año de la proclama. Sí, ya iniciamos hace rato, ¿verdad? Pero quiero que hablemos un poquito de eso, ¿verdad? Sí. Entonces el 31 todo lo vimos, ¿verdad? O la mayoría lo vimos. El que no lo ha visto puede ver el video, ahí está en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook y en la web de Ministerios de Benecer. Creo que aquí en Naranjo lo compartimos, en el Facebook de Naranjo, para que el que lo pueda ver, lo vea. Amén. Todos los años, el 31 de diciembre, durante los últimos 25 años, ¿verdad? Fue algo que el Señor le puso primero a nuestro hermano Sergio Enríquez, de proclamar. Y vamos a ver qué significa eso de proclamar todos los años. Amén. Él se hace una proclama. Eso nació de él cuando él empezó como pastor en la iglesia que se llamaba Ministerios de Benecer, ¿verdad? El apóstol Otoniel Ríos no lo hacía, fue algo que Dios le puso a partir de nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez. Amén. Antes lo hacían cada iglesia, por decirlo así, cada país lo hacía por aparte las proclamas. Antes, si ustedes van a la historia, ¿verdad? Usted se ve cuando se dio el año del renuevo. En Honduras ya se había vivido el año del renuevo, ¿verdad? Porque en aquel momento, digamos, el apóstol Sergio proclamaba él en su iglesia o en su país, y el hermano Germán Ponce ahora lo hacía en Honduras. Ya después se unió en uno solo, entonces ahora proclaman lo mismo. Por eso es que hacen la preproclama, donde los apóstoles y todos se reúnen para ver más o menos por dónde va el asunto. Nadie sabe lo que va a proclamar, ¿verdad? Hasta que es el 31, para que sea así de sorpresa. Es que qué feo sería. Hay otras iglesias que sí lo hacen así. De hecho, como el 22 de diciembre, algo así, me pasaron de otra misión, una hermana que conocemos, que me pasó y me dijo, lo que va a ser el otro año. Y yo era como el 22 o 23 de diciembre, algo así, o el 27. Entonces, bonito. Siento yo que es más bonito así como se hace en Venezuela. Entonces, sorpresa. Y más que hizo que por lo menos este año fue un año diferente. Allá el hermano Sergio se reunía, ¿verdad? En un estadio, las personas que cabían, y los demás ahí se conectaban por internet. Esta vez él dijo, no todos, ¿verdad? De hecho, Tibá se reunía el 31, siempre nos reuníamos. Este año nosotros nos íbamos a reunir aquí en Naranjo. Todas las iglesias se reunían. Esta vez no, nadie se reunió, sino que todos se reunieron para verlo en vivo. Entonces fue algo global, por decirlo así. Entonces fue de mucha bendición. Amén. Entonces se proclamó, ¿verdad?, el año de la recuperación. Y eso es. Amén. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es proclamar? ¿Quién me puede decir qué es proclamar? Excepto Yemaín, que está leyendo. Es que el pastor está aquí, pero... Un buen campo. Uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta. Estoy viendo allá y... Para que uno no lo dice todo, pero uno se da cuenta. No, pero ya lo dijo, no te preocupes. Siento los Toma ojos. foto. No, vacilando. Es que para mí es fácil porque aquí lo tengo ahí, ¿no? ¿Qué es proclamar? Decir. Ajá. Enunciar. Enunciar. Ajá. Anunciar. Lo que viene para la iglesia, en este caso, ¿verdad? Para la iglesia, en este año. Es como una profecía, por decirlo así. Una palabra clave. Ajá. Sobre lo que va a ir allá la iglesia. Exactamente. Es un descubrir, ¿verdad? Del próximo año, es una profecía, ¿verdad? ¿Y por qué profética? Porque es una proclama profética. ¿Por qué proclama, verdad? ¿Por qué? Porque es una palabra, es una visión, ¿verdad?, que Dios le da a nuestro apóstol y al grupo de apóstoles, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿verdad?, proclamar esto, ¿verdad? Una profecía, una visión, un caminar, por dónde va a caminar la iglesia. Pero recordemos que las iglesias de Benecer son muchas, miles de iglesias a nivel del mundo, ¿verdad? Hasta en otros idiomas existe, ¿verdad? Entonces, que ocupan hasta traductor. Había un negrito, ¿verdad?, el día de la proclama, desde antes, y lo estaban traduciendo, ¿verdad? Porque obviamente hablan otro idioma, ¿verdad? Pero ¿por qué profecía? Porque dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y hay otro pasaje donde dice, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que por cuanto no había rey, cada quien hacía lo que quería. Así dice, ¿verdad? El último versículo del capítulo de Jueces, ¿verdad?, habla de eso, ¿verdad? Por cuanto no había rey, cada quien hacía lo que quería.
Entonces es para eso, es para saber por dónde vamos a caminar y por dónde vamos a ir, ¿verdad? Entonces, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Algunas otras versiones dice, sin visiones el pueblo vive sin freno, o el pueblo se relaja, ¿verdad? Donde no hay dirección divina, no hay orden. Amén. Entonces, ¿qué es proclamar? Es declarar, anunciar, enunciar. En el 2018, en la iglesia de Naranjo, cuando nos reuníamos presencialmente, habíamos hablado de eso, ¿verdad? De clamar, de aclamar, de exclamar, de proclamar y de no reclamar, ¿verdad? Clamar era orar, ¿verdad? Aclamar era alabar, es adorar. Lo que hicimos ahora antes de, eso es aclamar a Dios, ¿verdad? Es cantarle a Dios por lo que Él está haciendo o por lo que Él es. Amén. Exclamar es testificar, ¿verdad? Por eso es que yo siempre abro un espacio para hermanos, lo que hicimos ahorita antes de, ¿verdad? Un poquito hablar de lo que, ¿verdad? Eso es exclamar, es testificar, eso es activar en el reino de Dios. ¿Cómo se activa el reino de Dios? Con la lengua. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Entonces cada vez que nosotros hablamos estamos declarando. Por eso dice la Biblia, bendecimos, ¿verdad? Bendecimos, no maldecimos. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? Como declarar cosas buenas sobre la vida. Bendecir, decir bien, decir cosas buenas. Maldecir es todo lo contrario. Entonces bendecir es hablar, es decir, ¿verdad? Bendecir a una persona. Y ahora es proclamar, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Saber lo que se va a hacer o por dónde vamos a caminar para que haya visión. Amén. Entonces tenemos que hacer una iglesia como la tribu de Isaacar. ¿Cuál era la característica de la tribu de Isaacar? ¿Quién se recuerda? Eran entendidos. Exacto. Entendidos en los tiempos. Así tenemos que ser nosotros, ser entendidos en los tiempos y saber por dónde vamos y por dónde estamos caminando. Amén. Entonces, el primero que vino a la tierra a proclamar, ¿verdad? Bueno, el primero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que vino a proclamar aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Él. Ustedes se recuerdan que cuando Él nació en el pesebre, estuvo con María, con José de Egipto y huyeron y después volvieron otra vez. Se crió Jerusalén, Nazaret, ahí se crió. No hay registro de la vida de Él hasta los 12 años cuando se les perdió, ¿verdad? 3 días y estaba en el templo, en la casa del Padre estaba, ¿verdad? ¿No sabéis que en la casa de mi Padre me es necesario estar? No en los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y después de ahí no hay registro de la vida de Jesús bíblico, no hay. Hasta que Él, ¿verdad? Dice la Biblia que Él fue bautizado. Fue lleno del Espíritu Santo, fue al desierto, lleno del Espíritu, ¿verdad? Fue guiado al desierto para ser tentado. Y cuando Él vuelve, donde va, hermanos, es al templo. Al templo, cuando Él de niño iba y dice que los maestros y los sacerdotes se admiraban de lo que ese niño hablaba. Entonces, cuando Él entra al templo, ¿verdad? Le dan el privilegio, como le dimos el privilegio hoy a mi hermana, ¿verdad? De leer la escritura, ¿verdad? Entonces el Señor pasa adelante, por decirlo así, agarra los rollos, ¿verdad? Y empieza a leer una palabra del Antiguo Testamento, obviamente, que está en Isaías 61, me parece, ¿verdad? Y eso está relatado en Lucas 4:18. Busquémoslo, Lucas 4:18. El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad y a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ajá, el 19. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. De hecho, esta fue la primera proclama que hizo el hermano Sergio. La primera de las 25 fue el año favorable o el año agradable al Señor. Y después de ahí han venido 25 proclamas más. Esta va ligada con Isaías 61, ¿verdad? Pero ahí habla 3 veces, hermanos, habla de proclamar, de declarar.
de predicar, de pregonar 3 veces. Entonces el primero que vino a hacerlo fue el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces por eso es que bajo la visión que se dio el Señor a Benecer, se hace así todos los 31 de diciembre. Tomemos en cuenta algo muy importante. Eso no es como la camisa de Juancito, ¿verdad? ¿Qué dice la camisa de Juancito abajo? Pura vida. Pura vida. Pura vida. Eso es un eslogan, por decirlo así. Entonces, esto de las proclamas no es un eslogan publicitario. ¿Qué es un eslogan publicitario? Anuncio. Ajá, una frase que identifica, ¿verdad? Alguna marca. Ajá. Por ejemplo, el eslogan de la Coca-Cola, ahí tiene varios, ¿verdad? Destapa la felicidad. El de la Pepsi, y así, conéctate, creo que es de la Pepsi. El de McDonald's, me encanta. Ese es un eslogan. Y el, ¿cómo se llama? Y el logo como tal, no es no es un logo, es una representación de la proclama. ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo vieron el logo? Sí, por aquí lo tengo. Aquí está. El de la proclama. Ajá. El pastor con la oveja. Esta, sí lo vieron todo. La ovejita. ¿Sí? Ok, perfecto. El pastor con la oveja en el hombro. Ahí tiene mucho mucho significado. Entonces, de las 25 proclamas hay algo que siempre le hablamos con Cristian que nos llama la atención. Las últimas 5, ¿verdad? Empieza con R. R con R cigarro, dijo aquel. Las 5 empiezan con R. En el 2016 fue abundancia, pero ya en el 2017 fue revelación. En el 2018 reposo. 2019 renuevo. 2020 reconciliación. Y 2021 recuperación. Curioso, ¿no? Curioso. Ah, no. Sí. No, hay varias, ahí las tenemos por ahí. Amén. Entonces es una profecía. Recordemos, hermanos, que una cosa es la profecía, otra cosa es la palabra profética y otra cosa es el don de la profecía. Entonces, por ejemplo, la palabra profética es la escrita, es la que dio el Padre por medio de los profetas del Antiguo Testamento o de los siervos que Dios inspiró para escribir la Biblia, el canon de revelación o la palabra escrita. Esa la dio el Padre, la palabra escrita, la palabra profética más segura, es lo que está escrito, esa la dio el Padre. El Hijo, ¿verdad? Fue el que dio al ministerio profético. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la palabra profética y otra cosa es el ministerio profético. La palabra profética, vuelvo y repito, la dio el Padre. El ministerio profético lo da el Hijo cuando Él descendió a las profundidades de la tierra y dice que Él trajo dones a los hombres. Y el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el Padre, la palabra profética. El Hijo, el ministerio profético, o el ministerio, la persona profeta. Recuerden que es la que da vida, no la que profetiza, es la que da vida a la iglesia. Si está el Padre y está el Hijo, ¿cuál falta? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el que da el Espíritu Santo? Los dones, los frutos, que es la profecía, que son los dones de profecía. Por ejemplo, hoy bajo una atmósfera profética, donde mi esposa ahora profetizó 2 veces, por decir. Yo pude haber profetizado, Jania, Germain, cualquiera de nosotros, porque el ambiente profético trajo dones, el Espíritu Santo que bajó en ese momento y nos visitó, dio dones y frutos, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros pudiéramos profetizar, si el Espíritu Santo así lo hubiera querido. Pero no implica que el que profetiza en ese momento sea profeta, ¿sí? Y no podemos, y cometemos el error siempre de decir, es que yo tengo una palabra profética. Yo tengo una palabra profética para Natalia. Todos entendemos qué es, pero en semántica no está bien aplicado, bíblicamente no está bien aplicado. Yo le estoy dando a ella una palabra profética, le estoy dando un don, un fruto, una profecía.
Si yo digo, hermanito, yo tengo una palabra profética para usted, perdón, pero eso es la palabra escrita. Estoy aplicando mal el concepto. Eso es importante que lo... ¿Qué le pasó? Tiene sueño. Amén. Entonces, eso es muy importante. Amén. Que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque fue una proclama profética. ¿Ok? Ahora la pregunta es, bueno, se proclamó el año de la recuperación. ¿Qué podemos entender por recuperación? Aparte de la recuperación de la salud. La palabra re, siempre Ajá. delante de cualquier palabra, Ajá. significa volver a tomar, alcanzar o poseer algo que se había perdido. Exactamente. Amén. ¿Qué más? Lea. Primero, recuperación, eso viene mucho a recuperar nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro anhelo a servir, nuestro anhelo a meterse con Dios, nuestras ganas de hacer ejemplo. Como decía Juancito antes, en recuperación podemos hablar personalmente, primeramente para nosotros, después para aquel que está a la par o para aquel que necesite de nosotros o necesita la palabra de Dios. Así es. Entonces, como decía mi hermana Ania, es volver con la R, ¿verdad? Es volver a tener algo que antes teníamos. O sea, volver a adquirir algo que antes poseíamos, teníamos, que por X o Y ya no lo tenemos. Lo perdimos, se nos fue, lo dejamos ir, o Dios nos lo quitó. ¿Ah? Es volver a adquirir eso. Dice el diccionario, es la vuelta de una persona o una cosa a su estado normal, después de atravesar una situación negativa. Eso es, según el diccionario, recuperación. Un sinónimo de recuperación es restauración. Restauración o restitución. ¿Sí? Restitución. Por la Biblia en Joel 2.22, Joel 2.25, tal vez si me lo leen, para leer un poquito lo que significa la palabra o lo que es restituir. Pues es que todo se resume en que hay que recuperar algo que se había perdido. Ajá, exactamente. Joel 2.25. Sí, Juancito, es cierto, porque eso fue lo que le dijeron al faraón. Al copero. Al copero lo que le dijeron, estos 3 sarmientos de uvas son 3 días, tercer milenio, ¿verdad? Que el rey te va a restituir tu puesto en el palacio. Eso significa que él estuvo en el palacio. Sí, él estuvo en el palacio. Él estuvo en el palacio. Le restituyeron. Y los coperos somos nosotros. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos van a restituir Algo que era nuestro, Ajá. algo que ya habíamos poseído, que habíamos Exactamente. tenido y nos fue quitado o nos fue ahí. Exactamente. Era algo que tuvimos en un momento, pero se perdió. Pero vea qué tremendo, porque al copero le restituyeron ¿qué? El puesto. ¿El puesto dónde? En el cielo, en el palacio. Eso quiere decir que nosotros estuvimos ahí, que nos van a restituir ese puesto, esa posición. ¿Cuándo? Al tercer día, al tercer milenio. Estamos en el tercer milenio, el secreto del tercer día. Ahí en YouTube está, una vez hablamos del secreto del tercer día. Y también Cuando llegó, También, digamos, eso de restitución es espiritual y material también. sí. Sí. Está, va a haber restauración o recuperación en el cuerpo, lo material, en el alma, la salud, y en lo espiritual también, porque en lo espiritual se ha perdido muchas cosas, y eso vamos a hablar ahora. Se ha perdido muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué se ha perdido? El primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que a todos nos pasó, lamentablemente. Dios quiere que otra vez recuperemos ese estado del primer amor, de cuando estábamos enamorados del Señor y queríamos estar todos los días en iglesia y queríamos servir, y pastor, póngase a hacer lo que sea, a cuidar carros, a lavar los baños, lo que sea. Con el tiempo, con los años, eso se va dejando de lado. Es un error que se comete. Amén. Joel 2.25. Amén. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituir. Bueno, todo lo que se comió, las raíces, el tronco, las ramas y las hojas. Generaciones, tercera y cuarta generación.
Pero es tremendo, hermanos, porque bueno, esta oruga, saltón, revoltón y la langosta es el mismo animalito en diferentes facetas, exactamente. Pero pastor, vea lo que dice. ¿Quién lo envió? Eso. Me quitó las palabras de la boca. Dice, mi gran ejército que envié. O sea, que el que hizo que nosotros perdiéramos ciertas cosas fue el Señor en su misericordia. Para que en este año nosotros la recuperáramos. Oh, gloria a Dios. La recuperáramos. Amén. Entonces, ese es el plan del Señor. O sea, lo vemos en Job. Job, Dios permitió, le abrió el vallado. Fue el Señor el que dejó que Satanás se le fuera contra todo a Job, ¿verdad? Para que 42 capítulos después Dios le restituyera o le restaurara o le recuperara todo lo que había perdido y hasta el doble. El doble. Solo los hijos le recuperó los 7 hijos. Pero si usted ve las vacas, las ovejas y el ganado, todo el doble de lo que tenía. Eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor no te va a dar lo que tenías. Si el Señor te lo quitó, el Señor te va a dar lo mismo, te va a dar más. Amén. Te va a dar más. Amén. Porque el Señor es así. Amén. Entonces yo digo que es certero, que es el Señor, ¿verdad? Porque es el Señor, ¿verdad? Eso no es ningún hombre, ¿verdad? Es el Señor el que dio esa luz de revelación, ¿verdad? Desde el año de la recuperación, porque, hermano, o sea, ¿cuánto se perdió en el 2020? ¿Cuánto se perdió? O sea, los gobiernos, los países, ¿verdad? Las familias, o sea, ¿cuánto se perdió? No fue un año fácil. O sea, nosotros por la misericordia de Dios, y lo digo así, toda la gloria para el Señor, ¿verdad? Pero, digamos, en la iglesia nadie se contagió. Solo una hermana que medio iba y otra hermana que tuvo sospechas de que ella dice que sí, pero pareciera que no, porque fue un poco, bueno, no sé, pero digamos, después de ahí nadie. Pero para el mundo sí fue de mucha calamidad, fue muy, muy duro, muy difícil. Y para nosotros no fue fácil. O sea, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, nadie perdió el trabajo tampoco en la iglesia, ¿verdad? Hasta donde yo sé, nadie, ¿verdad? Vea la misericordia de Dios tan grande. Nadie se contagió, hermanos, y nadie perdió su trabajo. Es más, hasta personas, ¿verdad? Como Jesucito, Dios lo bendijo en este año. Cuando no veía la luz, no la veía. Enero, febrero y marzo no veía la luz y llegó el COVID y vio la luz. Eso es un claro ejemplo, ¿verdad? De que para los hijos de Dios el trato es diferente. Pero digamos, no fue un año fácil. Y el hermano Sergio lo decía en la proclama, ¿verdad? Muchos perdieron muchas cosas, muchos perdieron la salud, muchos perdieron muchas cosas espirituales, muchos perdieron el amor, ¿verdad? Las finanzas, los bienes, la economía, familiares. Muchos perdieron la salud y este año se va a restaurar. La libertad, tantas cosas que tal vez en algún momento dejamos ir o perdimos, ¿verdad? ¿Quién me lee Abdías 1:17? Abdías. ¿Cuál era? Ajá. 1:17. Ajá. ¿Qué dicen? Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será salvo. La casa de Jacob recuperará sus posiciones. Jacob recuperará sus posiciones. Eso somos nosotros, ¿verdad? Pues hablando del monte de Sión, recordemos que nosotros no somos moradores del mundo, somos moradores de Sión, y habla de un remanente, lo que siempre hemos hablado, el remanente que Dios va a dejar, ¿verdad? Para esos últimos tiempos. Amén. Pero dice que Jacob, nosotros vamos a recuperar nuestras posiciones. Amén. O sea, por ejemplo, cuando vemos el logo, cuando vemos ese logo, ¿verdad? Del año de la recuperación, se ve ahí, ¿verdad? No sé si lograron ver cómo es Jesús, ¿verdad? Es Jesús cuando lleva a la oveja, que somos cada uno de nosotros. ¿A dónde lo lleva? A la casa del Padre, ¿verdad? Entonces yo veía el logo y yo me recordaba de la parábola de Lucas 15, ¿verdad? Que son 3, pero cuando usted le baja la lupa es una sola parábola,
la de Lucas 15, en 3 facetas diferentes. ¿Quién se recuerda de las tres parábolas o las 3 facetas de Lucas 15? Perdón, hermana. Que le iba a comentar, ahora que dice lo de la oveja y eso, cuando está dando la proclama, Dios me hace sentir que cuando yo veo la imagen, yo empiezo a llorar. Y Dios me hace sentir que eso va a pasar con mis hermanos. Ah, sí. Claro. Entonces yo le mando la imagen a mi hermano, uno de ellos que no quiere saber nada de Dios y todo, y entonces él me manda unos emojis y dice, bendito sea Dios, yo lo creo, me puso. Qué bonito. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, y claro, yo me puse a llorar porque fue así como que eso es lo que va a pasar con mis hermanos, ¿verdad? Porque ellos están apartados. Sí, ¿quién más iba a aportar por aquí? No, ¿dónde la lleva? Ah, en los hombros. Sí, de hecho eso dice dice que herida y triste y herida, o al reír volvió, la cargó sus hombros y al reír volvió, dice la canción. Amén, pero claramente se ve al fondo la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿quién se recuerda las 3 facetas de la parábola de Lucas 15? ¿Cómo empieza? Sí, aquí está. Sí, pero ¿quién se recuerda? Sin ver la Biblia. ¿Quién se recuerda? Está copiando, Javier. Hay 3. No, es que yo era el que yo iba a decir algo, y ahora que usted estaba diciendo que alguien iba a decir era que yo lo que le iba a decir era que era el año de la recuperación. Y es que lo que le iba a decir era que lo que les iba a pasar también lo del hijo pródigo. Ajá. Que viendo, ¿qué fue lo que dice la palabra? Dice que él, viendo, echándole comida a los chanchos, voy a parafrasear, ¿verdad? Él recuperó. Exactamente, el sentido. Estaba loco. Y se dio cuenta de que él tenía alimento en su casa. Exactamente. Y que lo único que tenía que hacer era volver. Y lo que era... Porque a este hijo pródigo o a esta muchacha le pasó lo mismo, por ejemplo, Nabucodonosor, ¿verdad? Que su estado llegó a ser el de una bestia, ¿verdad? Que él comía, ¿verdad? Prácticamente del zacate, ¿verdad? Comía como las bestias del campo, ¿verdad? Hasta que el rocío de la mañana cubrió su cuerpo, ¿verdad? El rocío de la palabra. El hijo pródigo hasta que él volvió en sí, ¿verdad? Y eso es triste, pero Dios pasa, ¿verdad? Jeremías, no ores más por este pueblo porque no te voy a escuchar, ¿verdad? Eso es bíblico y eso pasa, lamentablemente. Pablo lo dijo, ¿verdad? Entregar al tal a Satanás para ver si se logra salvar, ¿verdad? Para la destrucción de su cuerpo, para con tal de que su espíritu se salve, ¿verdad? Entonces, Dios permite esos procesos, ¿verdad? Esos procesos para después recuperar lo que estamos hablando, recuperar, ¿verdad? Definitivamente, Nabucodonosor se recuperó y le dio la gloria a Dios. El hijo pródigo se recuperó, volvió a la casa del Padre y esperemos que con ella sea así. Quiera Dios que sí. Con ella y con muchos. Estuvieron, probaron las mieles del Señor. Estuvieron en su gloria, tuvieron un toque y están en el mundo. Sí, claro. Así es, definitivamente. Amén. Entonces, Lucas 15 habla de 3 facetas, ¿verdad? De pérdidas. Y habla de 3 fiestas también, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Quién se recuerda? Creo que era el dracma perdido, ¿no? Ajá, esa es la segunda. Está el hijo pródigo y se me olvidó. ¿Cómo no? La oveja, ahí está en el logo, la oveja perdida, la más fácil. La más fácil. Dígame otra, digo Kiko. Dígame otra más fácil, más difícil, digo Kiko. Entonces, así es. Entonces, esa oveja somos nosotros. El dracma perdido, la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo que estaba perdido. Y en las 3 hubo fiesta. Hubo fiesta. Pero esos somos nosotros. Como el hijo va al mundo y nos trae en sus hombros. Como el Espíritu Santo, ¿verdad? La lámpara que encendió la mujer para encontrar el dracma perdido, es el Espíritu Santo que nos alumbra a nosotros. Y que como hijos pródigos volvemos a la casa del Padre, ya en una preexistencia, una restitución, como decía el apóstol Sergio 31, que lo decía Jania, ¿verdad? ¿Por qué recuperarle la vista a una persona
que había nacido ciega de nacimiento. No tiene ningún sentido, excepto cuando entendemos que preexistencialmente todos nosotros aprendimos del Padre. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos los que estuvimos en la casa del Padre, en la escuela del Padre y aprendimos de Él, venimos a Jesús. Esa es la vista que Dios quiere que en este año nosotros recuperemos. Una vista espiritual y que logramos saber de dónde venimos y para dónde vamos. Jesús sabiendo de dónde venía y para dónde iba. Así dice la Biblia. ¿De dónde venía Jesús? De la eternidad. ¿Y para dónde iba? Para la eternidad. Así somos nosotros. Miqueas 5:2. ¿Quién me lee Miqueas 5:2? Ahí habla de dónde sale Jesús. Jesús no salió de Belén. Jesús, sus salidas, dice la Biblia, fueron desde antes. Por eso es que Él salió de la eternidad y vuelve a la eternidad. Entonces, cuando habla de recuperar la vista a este niño o a este ciego que nació ciego, está hablando de una vida preexistencial, que fue lo que hablamos hace 8 o 15 días, creo. Amén. ¿Qué dice Miqueas 5:2? No todos. Pero tú, Ajá. Belén, Efrata, Belén, ajá, pequeña para estar entre las familias de Judá, ajá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ajá. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Porque habla de Belén, de Belén va a salir, ¿verdad? Pero él no, esa no fue la primera salida. Él tuvo salidas desde el principio y hasta la eternidad. Cristofanías. Una cristofanía, Abraham. El rey Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec se le apareció y le dio pan y vino. Una cristofanía. Claramente una cristofanía. Entonces sus salidas no fueron desde que... En cuerpo sí, pero sus salidas fueron desde la eternidad. De hecho, la palabra enseña de que Jesús peleaba con el pueblo de Israel. Exactamente. Exactamente. De hecho, él andaba en el desierto. Él era la roca. La roca del desierto. El maná que descendió del cielo. Ahorita no recuerdo, pero cuando los pueblos debían pensar, no sé, creo que era Amalek, no recuerdo. Dice que él se movía sobre las alamedas, esas eran los árboles. Las salameras. Algo así. Entonces, y ese era Jesús. Y él confundía al otro pueblo y se peleaban algunos entre ellos. El príncipe de Jehová, exactamente, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Amén, hermanos. Entonces, así es, el Señor, ¿verdad? En esas tres facetas, ¿verdad? Está haciendo que nosotros recuperemos nuevamente el volver a la casa del Padre. Eso es lo que Él quiere, que volvamos a la casa del Padre. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos recuperar? Lo vimos ahora, el primer amor. ¿Verdad? El primer amor tenemos que recuperarlo definitivamente. Una cosa tengo contra ti, que has dejado o perdido tu primer amor, y este año lo vamos a recuperar. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es vital para los últimos tiempos, porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor, vea qué importante, por eso tenemos que recuperar el amor, definitivamente tenemos que recuperar el amor, tenemos que recuperar la vista. El Señor vino y dice a dar vista a los ciegos, vista a los ciegos, recuperar nuevamente eso. Amén. Recuperar la humildad como a Naamán, que 7 veces lo mandaron a sumergirse a las aguas del río Jordán. Uno dice, el sentido común, uno dice, ¿y por qué no solo una vez? ¿Por qué 7 veces? Estaban tratando su alma, estaban tratando su orgullo. Él era un del ejército, un puesto, tenía un alto rango. Un general, un alto rango, lo que estamos hablando ahora, en el gobierno, tenía un rango. Y él dijo, yo pensé que el profeta iba a salir y iba a decir en pie mi nombre, iba a clamar a Jehová y ahí mismo me iba a sanar. Ese era el orgullo y la vanidad que él tenía, por eso es que lo mandaron.
una de las cosas que tenemos que recuperar es la humildad. No podemos llegar con orgullo ante un Dios tan humilde, definitivamente. Una de las cosas que hablaba el hermano Sergio, ¿verdad?, era recuperar la fuerza. Debemos recuperar la fuerza. Al profeta le dijeron, ¿verdad?, levántate, come y bebe, largo camino te queda. Dice que él comió y bebió, se fortaleció y se fue, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, el monte de Dios. Comió y bebió. ¿Y qué nos habla del comer y beber? La cena del Señor, lo que vamos a hacer ahorita, la Santa Cena o la Cena del Señor. Es lo importante, que es la Cena del Señor. Eso nos va a dar fuerzas. Por eso dice la Biblia que cuando alguien come la Cena del Señor indignamente, dice, muchos hay débiles, muchos enfermos y muchos han muerto. Eso quiere decir que si la tomamos dignamente, nos va a dar fortaleza. Nos va a dar fortaleza, nos va a dar vida. Amén. Y vida en abundancia. Amén. Y otra de las cosas que debemos recuperar claramente, lo hemos hablado siempre, un tema que dimos en Naranjo, en la iglesia, fue recuperando el huerto. Eso es lo que el Señor quiere. Lo que se perdió en el Edén, el Señor quiere que lo recuperemos nuevamente. Que lo recuperemos. ¿Y dónde es el Edén? ¿Dónde es nuestro Edén? Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar. Para que los hijos no se salgan, que estén metidos entre el huerto. Definitivamente. Amén, hermanos. Amén. Job 42 días. Ya con esta terminamos. ¿Qué me decías, amor? Job 42 días. Amén. Ajá, ¿qué dice? Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dice que aumentó el doble, lo que hablamos ahora. De todo lo que perdió, el doble le dieron. ¿Pero cuándo, hermanos? Exactamente. Cuando hubo orado por sus amigos. Entonces, como decíamos ahora, oraciones estorbadas. A Job le faltaba orar por sus amigos. Los que lo habían señalado, los que lo habían criticado, los que lo habían injuriado. Cuando él oró, dice que Dios le quitó la aflicción. Dios quitó para recuperar. Entonces Dios va a quitar. Dios nos tiene que quitar muchas cosas, hermanos. Los perdonó, pastor. Sí, prácticamente los perdonó porque oró por ellos, Sí, por todo lo que habían hecho. Señalaban a él como el malo. Exactamente. Y ahí está hablando también, pastor, de lo que usted estaba diciendo, de la humildad. De la humildad, exactamente. De orar por los demás. Entonces muchas veces una oración es estorbada, ¿verdad? Es no orar, no ponernos en paz, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ora al Señor. Por eso le digo, una de las cosas que queremos recuperar es el amor con Dios y el amor con mi prójimo, ¿verdad? Con mis hermanos, con mis vecinos, con mis familiares. Amén. El hecho de que yo me reconcilie con mis familiares no implica que yo vaya a compartir de sus cosas, pero sí que hay ahí algo bonito, una no comunión, no podemos tener comunión con el mundo, pero una bonita relación. Amén. Para eso existe el perdón. Entonces, Job, lo que le faltaba, así como quien dice, la cereza en el pastel, era perdonar a sus amigos, orar por ellos. Dios le quitó la aflicción y le restauró. Dios quita para luego poner. Dios quita para recuperar. A mí siempre me llama la atención ese que dice que cuando Dios hablando, fue donde Dios le dijo, has considerado a mi siervo Job. Y o sea, él sabía que Job siempre iba a ser fiel a él, aunque le diera lo que le diera, y le quitó el vallado y le permitió todo. Exacto. Pero aún así, o sea, Dios sabía que el corazón de Job nunca iba a... Sí, cuando Dios le dice, has considerado a mi siervo Job temeroso, ¿verdad? Perfecto, apartado del mal, ¿verdad? 4 cualidades le da. Y usted ve la vida de Job y no era así. Pero el Señor estaba viendo el producto terminado en Job. Porque el Señor no nos ve en nuestro estado ahorita. El Señor, ¿cómo nos ve? Glorificados. A los que conoció, los termina glorificando. Para que eso se dé, dice que primero nos llama, nos justifica, ¿verdad? Y nos predestina
nos llama y nos justifica. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? Glorificados. Glorificados. Por eso el Señor es tan misericordioso con nosotros. Por eso el Señor es tan bueno, tan en la gracia de Dios. Ya en el gobierno es otra cosa, y lo vamos a ver la otra semana. La gracia y el gobierno. Pero el Señor nos mira ya como producto terminado. Todos somos diamante en bruto. Perdón por lo de bruto. Pero falta pulirnos. Falta pulirnos. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, por la bendición, Señor, de este primer día, este primer domingo del año, Señor. Sentarnos a la mesa, Señor, a escuchar, Señor, tus promesas, papito lindo, de que tú vas a recuperar, papito lindo, en cada uno de nosotros, Señor, lo que hemos perdido, Señor, aún lo que el enemigo nos quitó, papito lindo, pero lo más importante, Señor, lo que tú quitaste, Señor, de nosotros, para acercarnos más a ti, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra se cumpla, Padre. Se cumpla, Señor, en cada uno de nosotros, los que nos hemos sentado a escuchar tu voz, Señor. Padre, recupera, Señor, salud. Recupera en el alma, papá. Recupera en el cuerpo, pero lo más importante, recupera en nuestro espíritu, papito lindo. En el nombre de Jesús, que se cumpla esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La cena del Señor, definitivamente que el Señor, ¿verdad?, nos va a dar esa fuerza, esa fortaleza que viene de Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces le voy a pedir a mi esposita que, como siempre lo decimos cuando venimos a la mesa, ¿verdad?, acá nadie nos juzga. El único que nos juzga en la cena del Señor somos nosotros mismos. Júzguese cada quien a sí mismo, coma del pan y beba de la copa. Amén. Entonces, ahí mientras va recibiendo el pan y el vino, ve meditando en nuestro corazón, vayamos meditando. Tal vez alguno me dirá, hermano, es que este mes no fui lo suficientemente bueno. Este mes tal vez fallé. Este mes tal vez no hice las cosas como debiera. Pero aquí nadie te juzga, hermano. Aquí no es el pastor, no es la pastora, no es el esposo, no es la esposa, no es el papá, no es el hijo el que va a juzgar, somos cada uno de nosotros. Recordemos que estamos ante el tribunal del Espíritu Santo. Este es el tribunal del Espíritu Santo. Entonces, pídele al Espíritu Santo que está dentro de ti, que Él te revele, aún decía David, de lo que es oculto. Entonces, ahí en tu corazón, dale gracias al Señor y dile, papito lindo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, papá. Nos ponemos a cuentas contigo, papito lindo, Señor, sabiendo y reconociendo, papito lindo, que aún me falta mucho, Señor, por cambiar, Señor. Pero estoy convencido, papito lindo, que tú empezaste la obra en mí, tú la vas a perfeccionar, papá. Mientras se perfecciona en este caminar, papito lindo, yo sé, Señor, que es tu cuerpo y es tu sangre, Señor, que me va a ayudar, Señor, y que me va a dar la fortaleza, papá, para recuperar mis fuerzas, papá, para recuperar el amor, Señor, para recuperar, Señor, todo lo que tú tienes para mí, papito lindo, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que me quitaste, Señor, porque yo sé, Señor, que este año tú lo vas a recuperar, tú lo vas a restaurar, tú lo vas a restituir, Señor. Padre, bendice, Señor, el pan, bendice el vino, bendice los elementos, papito lindo, Señor, que tú dejaste, Señor, en memoria de ti, Señor. Padre, permítenos en esta tarde, noche, Señor, en esta tarde, Señor, recordar, Señor, ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz, Señor, del Calvario, Señor, cuando los culpables éramos nosotros, pero tú, Señor, tomaste, Señor, ese lugar por nosotros, papá. Gracias, papito lindo, por el pan, que es tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino, Señor, que es tu sangre, papá.
bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que la noche que él fue entregado, dice que él tomó el pan, dice que lo partió y lo dio a sus discípulos. Y le dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. También la Biblia dice que su cuerpo fue molido, así como se muele el pan, se va a moler el pan dentro de nuestros dientes, así se molió el cuerpo del Señor. Para que tú y yo, amados hermanos, ¿verdad?, no tuviéramos esa culpa o ese pago por esa culpa. Él pagó por nosotros. Amén. Entonces, como siempre lo decimos, si tú crees que este pan, cuando entre por tu boca, es el cuerpo de Cristo, participa del pan. Del mismo modo dice que cuando acabó la cena, él tomó la copa en sus manos, ¿verdad?, se la mostró a sus discípulos y le dijo, tomad y bebed todo de él, esta es mi sangre. Es sangre, es un nuevo pacto en el Señor, es vida. El pan tipifica la muerte del Señor Jesucristo, pero el vino tipifica la vida. Es un nuevo pacto a partir de hoy, tú con Él, tú con el Señor. Ahí en tu corazón, dile, Señor, este año tiene que ser diferente. Este año va a ser diferente. Yo me voy a consagrar para ti, yo me voy a guardar para ti. Amén. Entonces, si tú crees que este vino, cuando entre por tu boca, es la sangre del Señor Jesucristo, participa del vino. Y dale gracias, dile, gracias, papito lindo, Señor. Gracias, amado Dios, Señor, por ese sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste en la cruz. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar, Señor, en ese juicio, Señor. Tú tomaste nuestro lugar, Señor. Así como tomaste el lugar de Barrabás, Señor. Así tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias por eso, papito lindo, Señor. Gracias por la vida eterna, papá, porque comiendo y bebiendo, Señor, tendremos vida eterna en ti, Señor. ¿Cómo no darte gracias por eso, Señor? Padre, bendecimos a tu pueblo, Señor. Padre, bendecimos, Señor, este discipulado, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a unos que están viendo la transmisión, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo, Señor, que este año vamos a recuperar, Señor. Tú nos vas a recuperar, Señor, lo que es nuestro, papá, lo que tú tienes para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dámosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén y amén.